Sebastián, ¿qué análisis haces de este 12 plenario de la Fraternidad, de la Juventud Fraternal? Bueno, el análisis que hago es positivo, la concurrencia así lo manifiesta. Han venido compañeros de todas las partes del país, de todas las seccionales, de las 90 seccionales que tenemos en el país. Así que contento de que otra vez la juventud se exprese, se capacite, y por eso hemos traído diferentes oradores para que ciertas problemáticas que se instalan y mentiras, poder clarificarlas para que ellos tengan también una herramienta para poder generarla en su seccional, en su base. ¿A qué te referís cuando decís ciertas mentiras que se instalan? Y el gobierno. Hacemos referencia directamente al gobierno, a lo que es su política, a lo que califica como casta y no lo es, a lo que habla de la reforma laboral y en cierta parte lo es y en otras no. En diciendo y vanagloriándose de cómo está la economía, vanagloriándose cómo le ganó los salarios a la inflación o los jubilados a la inflación y demás. Todas mentiras que lamentablemente la oposición o el movimiento peronista no supo interpretar a la hora de las elecciones, que fue en octubre, que realmente me sorprendió, pero bueno, manifiesta que el análisis tiene que ser más profundo y manifiesta que el rechazo a algo que ya pasó, la gente prefirió elegir la incertidumbre en el futuro. Por eso hoy, bueno, ganó en las elecciones de medio término la Libertad Avanza. No porque no haya sucedido en otros lados, pero sí me sorprendió el nivel de compromiso político que vi en la Juventud Fraternal. ¿Soñás con quizás sacar cuadros políticos de estas organizaciones o de esta organización? No, la verdad que nosotros tenemos una militancia muy atípica. Atípica porque realmente no es que solamente quieren la profesión, se sienten dentro de una familia. Eso es la contención que desde que ingresa un compañero a la carrera se siente, ¿no? No solamente agradecido de su trabajo, sino de pertenecer a un sindicato que realmente lo representa. Y tenemos la particularidad de que ningún sindicato tiene la característica en su nombre como la nuestra, que es la fraternidad, que simboliza la hermandad, la solidaridad, el compañerismo. Y así es como se vive en todas las seccionales del país. Por eso para nosotros es un legado enorme que han manifestado nuestros abuelos, nuestros padres, diferentes generaciones, en entender al sindicato como una defensa colectiva ante cualquier embate. Y sabemos que para eso es la unidad lo primordial. Y después, obviamente, ya hay muchos compañeros que tienen presencia en sus municipios, pero todavía nosotros estamos trabajando en eso. Porque comprendemos que desde la representación sindical podemos llegar a tener nuestros límites a la hora de influir en decisiones. Nosotros creemos que ese salto político hay que darlo y tiene que ser con nuestros mejores dirigentes. Acá dentro de los 600, 700 que hubo en el día de hoy, más los 800 que van a venir el día de mañana, creemos que tenemos un gran potencial. Bueno, eso hemos trabajado hace 12 años y hoy lo vemos en diferentes lugares. ¿Cómo está la actividad? Hoy también me tocaba charlar quizás con algunos delegados y demás de distintas partes del país. Manifestaban la preocupación sobre el cierre de ramales, lo que está haciendo el gobierno en algunas vías. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué información tenés? No, cada vez peor. De lo que heredó este gobierno se han encerrado varios ramales regionales, aproximadamente 5 ramales regionales. No se ha invertido un peso en las vías ni en el mantenimiento de los trenes. Utilizan trenes que están con algún imperfecto para arreglar otro, o sea que ese tren que le van sacando piezas nunca más se va a recuperar. Eso fue por una política de randazo, una compra de randazo que le hizo a una empresa de China en donde compró los trenes nuevos pero se olvidó de comprar los repuestos. O no sé qué habrá pasado con la compra de los repuestos. Algo totalmente inexplicable. Pero también tenemos la deficiencia en las vías y los hemos visto en el accidente que sucedió en la línea San Martín, ahí arriba del puente, en donde se habían robado los cables donde se manejan las señales.
Lo vimos hace 3 semanas en la línea Urquiza, donde se abren los cambios. En el ferrocarril Sarmiento también sucedió lo mismo. Por falta de mantenimiento se abren los cambios y obviamente, y no es que es un error humano, no es que es un error del conductor, sino que es un error por falta de mantenimiento, porque se abre el cambio en el transcurso de la mitad de la formación. Bueno, pero esto ya es una cotidianeidad. Y a nosotros realmente nos está preocupando de sobremanera, porque así como los hospitales y los médicos tienen que hacer malabares para curar o prevenir y demás, así como los maestros, los docentes tienen que dar clase en pésimas condiciones, nosotros también. Tenemos que conducir los trenes en pésimas condiciones que cada vez va más en decadencia. Es una alerta que le venimos haciendo. Por eso varias medidas de protesta nuestras fueron para que realmente trabajen en los trenes, en toda la infraestructura del ferrocarril, porque realmente es preocupante. Y no es solamente que lo hacemos de capricho, sino que lo hacemos realmente porque estamos preocupados por nuestra seguridad y por lo que transportamos, ¿no? Bueno, además, ¿cómo daña esto de manera colateral a las microeconomías, a los pueblos, a las estaciones intermedias? Daba el caso con un compañero tuyo de Bahía Blanca, el cierre del ramal Bahía Blanca, cómo daña las microeconomías y las pequeñas estaciones que están en el medio y esos pueblos van quedando abandonados. Y esto ya de la década del 90, claro, en donde no es que se privilegió, sino que se optó por una diferente industria que no le dé a las economías regionales y se trace al lado de las vías unas rutas en donde prevaleció la industria del caucho, la industria del pavimento, la industria de automotrices, y se ha dejado de lado de la década del 90 el ferrocarril como nosotros creemos, y el peronismo siempre lo sostuvo, desde el general, desde la nacionalización de los ferrocarriles, el papel principal que tiene el transporte ferroviario en la logística y en el abaratamiento de los costos, en la reducción de contaminación, en la reducción de accidentes viales. Bueno, eso es lo que está sucediendo y donde muchos pueblos han desaparecido. Los pueblos en Argentina en su gran medida se han fundado gracias al cruce del ferrocarril y a las instalaciones de las estaciones en los diferentes lugares. Hoy eso ya no sucede y ya en muchos lugares no funciona el ferrocarril por la falta de mantenimiento. Y esto obviamente, si nosotros tenemos una concepción de que tenemos un país extenso, por donde lo mires, obviamente el tren puede llegar a lugares donde realmente un país federal tiene que tener esa conciencia y esa mirada integral de todas las provincias y todas las localidades que hacen a la economía del país. Diferentes actores de la CGT, del sindicalismo, de otras centrales, son medios optimistas en que definitivamente pase la reforma laboral. Y la idea es que no pase en su conjunto, o que por lo menos que pase lo más tranquila posible para el trabajador. ¿Qué mirada tenés vos? ¿Qué información tenés? ¿Qué pensás que puede pasar ahí con la reforma laboral? La verdad, viste que al no tener algo realmente sobre algo que discutir y hablar sobre supuestos es difícil, ¿no? Pero bueno, pongamos en certeza ciertos aspectos, creo que puede llegar a tener cierto apoyo favorable en las cámaras, pero bueno, ahí si llega a tener y llega a repercutir contra nosotros tenemos que tomar una medida de acción directa. Yo ante este gobierno no soy optimista, yo realmente soy pesimista, porque desde que empezó este gobierno no sé a quién le fue bien, a los mismos de siempre o a los pocos de siempre, a la mayoría del pueblo y a la mayoría de los trabajadores no le fue bien. Entonces yo soy totalmente pesimista con este gobierno, no lo tomo con un optimismo a la reforma laboral o que se va a caer alguno de otros artículos. Creo que con el impulso que tiene este gobierno y con la manifestación del pueblo en las elecciones de octubre, creo que viene por todo. Y eso se va a desarrollar a partir del 10 de diciembre. Entonces, yo tengo el optimismo, sí, de que vamos a ser varios compañeros y varias compañeras que vamos a decir
dentro de la reunión del Secretariado Nacional nuestro parecer ante un embate de este gobierno. Eso sí tengo el optimismo. Se van a sumar varios compañeros porque hay varios compañeros que ven afectada no solamente sus trabajadores y fuentes de trabajo, sino también su actividad. En eso sí tengo optimismo, pero después de optimismo con este gobierno para nada. Gracias. No, por favor.